Hagamos una recapitulación rápida, Tere, porque es una historia de lo más importante y muy interesante, que es el origen de la orquesta de Baja California. Así es. Los personajes iniciales, Tere, ¿quiénes empiezan a armar los elementos decisivos? ¿A quiénes pudiéramos llamar fundadores por el concepto, por la primera operación? Y luego si nos cuentas cómo es que viene la migración desde Rusia, bueno, sí, era la URSS todavía. Rusia y Ucrania, sí. Rusia y Ucrania. Sí. Cuéntanos, Tere, por favor, esa recapitulación y los detalles del arribo. Bueno, pues definitivamente los personajes más importantes, los autores del proyecto son el doctor Juan Echevarría y el maestro Eduardo García Barrios. Y claro, con apoyo de mucha gente. Como se le dio el nombre de Orquesta de Baja California, había patronos de diferentes municipios, de los diferentes municipios. Ensenada, para empezar, Tijuana, Mexicali y creo que nada más de esas 3 ciudades. Fue muy difícil al principio porque, pues como siempre pasa, ¿no? O muchas veces pasa, la gente se emociona, viven la emoción del momento y quieren desbaratar el mundo y al poco tiempo, cuando se dan cuenta del tamaño del compromiso, pues empieza la desbandada. Y fue muy difícil los primeros años, muy difícil, porque efectivamente Eduardo se echó el compromiso de traerlos. A ver, ¿quiénes llegan primero? ¿Qué músicos llegan primero a la orquesta? Llegan el quinteto de maderas, de alientos maderas, a ver si me acuerdo de todos. Vladimir Fativ, Boris Glusman, que está aquí en Tijuana, él sigue aquí en Tijuana. Vladimir Goldsman, que emigró a California. No me acuerdo, flauta, oboe, clarinete. El corno, no recuerdo su apellido, él se fue a Guadalajara, Marushak, el cornista, y el fagot, Piotr Farkin, el fagotista. Era el quinteto inicial. No me acuerdo bien del apellido, pero es el primer quinteto. Con ese quinteto se dieron muchos conciertos. Precioso, un sonido, pues imagínate, el nivel, la escuela de música, la escuela rusa es de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Bueno, ahora ya se le han acercado otras escuelas, pero en esos momentos, pues la escuela rusa tenía mucho prestigio, muchísimo. Y llegaron porque querían salir. Querían salirse de su país. Y buscar una opción. Y cuando, Eduardo eran sus compañeros en la escuela, en el conservatorio Tchaikovsky. Y seguía teniendo contacto con ellos. Él desde Moscú era como lo conocemos. Allá formó la Camerata de Moscú con estos compañeros que luego se trajo a México. Gran iniciativa desde Moscú. Desde Moscú. Él, pues, yo supongo que no se imaginaba, ¿no? Pero así sucedió. Estos músicos ya se conocían, ya trabajaban juntos en Moscú, o trabajaron mientras él estuvo allá. No sé si siguieron cuando él se vino a México, pero el caso es que los 5 primeros llegaron el 21 de enero del 91. Luego en febrero llegó Elena Mashkovtseva, la arpista. Creo que llegó también Alexei Diorditsa, el contrabajista. En marzo llegó Andrei Chernyshov, el percusionista, que es espectacular verlo tocar. Y luego pues siguieron llegando los otros músicos hasta que en octubre se completó la orquesta con 16 músicos. Sigue siendo una orquesta de cámara hasta la fecha. Y con esos 16 músicos ya estaban representadas las familias de los instrumentos. Y en octubre, exactamente en octubre, en el 92, se dio el primer concierto con la orquesta completa en el Teatro de la Casa de la Cultura.
En los meses previos en Ensenada fue una verdadera odisea porque pues no se les lograba conseguir un sueldo. Les tuvimos que conseguir. ¿Cómo era el financiamiento? ¿Cómo lo lograban? Pues algunos patronos daban dinero. Una persona que aportó muchísimo fue el doctor Rodrigo Rodríguez, de aquí de Tijuana. Pero cuando fueron llegando, o sea, antes de que salieran de su país, había que hacer los trámites, la FM3. Claro. Luego había que conseguirles casa, comida, médico, escuela a los niños. Todo eso se les consiguió. En Ensenada inicialmente. En Ensenada. Y fue, no es cierto, fue en octubre del 91 cuando sucedió toda la inmigración de nuestros músicos rusos y ucranianos. Con 16 entonces se consolida la primera fase de la orquesta. Así es. ¿Y cómo fue evolucionando la orquesta? Porque pues la parte financiera siempre ha sido un tema. Hasta la fecha. Sigue siendo un gran tema. Sí. Y es una lástima porque nació y ha sido espectacular esa orquesta. Sí. ¿Qué falló ahí? Pues mira, en primera instancia que los patronos ya no siguieron con el proyecto. Se empezaron a salir, o sea, así había que erogar cantidades importantes para el sostenimiento y luego pues los apoyos de gobierno no eran. Hoy en día son un poco más ¿cómo te puedo decir? ¿Se regularizó? No tanto eso, sino que quizás se sensibilizó un poco más el gobierno y hay más participación, cosa que en aquel entonces no había. Me acuerdo muy bien que en los titulares de los periódicos salió una frase de Ernesto Rufo, gobernador en turno, que decía: si la orquesta no tiene dinero, que se vaya. Terrible. Entonces, bueno, hubo una respuesta ahí, un levantamiento de opiniones tremendas, ¿no? Sin embargo, pues Eduardo ha sido un luchador incansable y ciertamente llegaron momentos en que él ya no podía con esa situación, era muchísima presión. Sentía encima el compromiso de haberse traído a sus compañeros músicos y luego que ahora ya no les pudiera cumplir. Fue terrible para él, muy, muy duro. El caso es que, pues bueno, siguieron con el trabajo, ellos ya no se quisieron ir de aquí, se empezaron a ir ya después, a los pocos años. Pero pues gracias a la lucha de Eduardo y de gente que siempre lo rodeó, pudo seguir el proyecto adelante.